¿Listos? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión magistral del día de hoy, que tiene como título Biomarcadores, lo nuevo en la enfermedad de Alzheimer. Yo soy Tania Gutiérrez, residente de segundo año de geriatría, y agradezco a mis asesores por la colaboración en la magistral del día de hoy. Vamos a iniciar con una breve introducción del tema, seguida de epidemiología, la evolución diagnóstica de la enfermedad de Alzheimer, el modelo ATN, los biomarcadores y, por último, las direcciones a futuro. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia y se ha convertido rápidamente en una de las enfermedades más costosas y letales de este siglo. Se define como un trastorno neurodegenerativo, progresivo e irreversible, cuya principal manifestación clínica es la afectación de la memoria, que se acompaña de alteraciones en la conducta, problemas de comunicación y razonamiento, impidiendo las actividades de la vida diaria. Esta fue descrita por primera vez en 1906 por el médico neuropatólogo y psiquiatra, el doctor Alois Alzheimer. Él, junto con el doctor Emil Kraepelin, el fundador de la psiquiatría moderna, describieron el caso de Auguste, una femenina de 51 años que presentaba alteración en la memoria, juicio y lenguaje, acompañada de síntomas psiquiátricos. La autopsia de esta paciente permitió que el doctor Alzheimer describiera las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares que hoy caracterizan a esta enfermedad. Su prevalencia en el 2018 fue de aproximadamente 50 millones de personas y se espera que esta se triplique hasta 113 millones de personas para el año 2050. Y si tomamos en consideración una definición biológica en lugar de una clínica de la enfermedad de Alzheimer, la prevalencia podría ser hasta 3 veces mayor. Su incidencia aumenta de manera exponencial después de los 65 años. Según un metaanálisis de Europa y Norteamérica, esta se presenta en menos del 1% de la población mayor a 70 años, el 7 a 8% en la población mayor a 80 años y hasta el 27% en la población mayor a 90 años. Estadísticas nacionales del Instituto Nacional de Geriatría, la prevalencia de demencia general es del 5 a 10% en población mayor a 60 años y hasta 45 a 50% en mayores de 85 años. 2/3 partes de las personas afectadas se encuentran en países de bajos y medianos recursos. Y si bien la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer ha estado aumentando de manera exponencial a nivel global, se ha visto que en países de altos recursos ha estado disminuyendo un poco su incidencia. Se hizo un estudio de Framingham en el año 2016 que estudió la incidencia de demencia en población mayor a 60 años en los Estados Unidos. Concluyó que era de 3.6 por cada 100 habitantes en el año 1970-1980 y esta disminuyó a 2.2 por cada 100 habitantes en el año 2000 al 2010. Esta disminución de la incidencia en países de altos recursos probablemente se deba a un mayor nivel socioeconómico, a un mayor nivel educativo, mayor acceso a la salud y cambios en el estilo de vida. Esto, principalmente el mayor nivel educativo, se cree que tiene un factor protector contra la demencia, ya que confiere una mayor capacidad para soportar los cambios neurodegenerativos y cerebrovasculares conocidos como resiliencia cognitiva. Una vez instaurada la etapa de la demencia, según estudios de Estados Unidos con concluyeron que esta dura de 3 a 4 años, comparado con estudios europeos que concluyen que la demencia dura aproximadamente 6 años una vez instaurada esta etapa. Si se toman en cuenta las etapas previas, las prodrómicas y la preclínica, la enfermedad de Alzheimer tiene una duración de aproximada de 20 años. Y en cuanto a su evolución diagnóstica, desde el año 1984, esta se consideró como una entidad clínico-patológica. Esto quiere decir que si el paciente tenía hallazgos característicos definidos como un deterioro cognitivo, amnésico progresivo que culminaba en demencia, y si se descartaban otras causas, se podría establecer que el paciente tenía un diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer, teniendo que esperar a la confirmación en el postmortem de la autopsia para confirmar esta enfermedad. Posteriormente, en el año 2007, el Grupo Internacional del Trabajo cambió un poco la definición de la enfermedad de Alzheimer, de una entidad clínico-patológica a una entidad clínico-biológica.
y la definió que el paciente se le podía establecer el diagnóstico si cumplía con el fenotipo clínico clásico, caracterizado por una pérdida progresiva de la memoria amnésica de tipo hipocampal de más de 6 meses y si tenía evidencia in vivo de la patología de Alzheimer, que esta bien podría ser por líquido cefalorraquídeo, por estudio. Esta guía también diferenció o concluyó que únicamente no había una etapa de demencia, sino que también tendríamos una etapa prodrómica o de deterioro cognitivo leve y una etapa de asintomáticos en riesgo. Posteriormente, en el año 2011, el Instituto Nacional del Envejecimiento y la Asociación del Alzheimer hablan también acerca de los biomarcadores como posibles auxiliares diagnósticos. Sin embargo, establecieron que estos debían utilizarse únicamente en el ámbito de la investigación y no en el entorno clínico. Y también dividió a nuestra fase de Alzheimer en 3 partes: en la fase de demencia, en la fase prodrómica o de deterioro cognitivo leve y en la fase preclínica. A lo largo de estos años se continuó la evolución y el estudio de los biomarcadores, detectándose así marcadores que llegaban a positivizarse antes de la fase clínica de la enfermedad. El primer biomarcador que se encuentra elevado son los marcadores beta amiloide, que estos se encontraban que podían positivizarse hasta 20 años antes del inicio de la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. También los marcadores tau, estos pueden positivizarse hasta 15 años antes, los cambios estructurales o biomarcadores de neurodegeneración hasta 10 años antes de la enfermedad y los cambios cognitivos detectados por test específicos hasta menos de 5 años antes del inicio sintomático de la enfermedad. Estos llevan a que la Asociación de Alzheimer y del Envejecimiento realicen una actualización de las guías en el año 2018, en donde dividen nuestra enfermedad en 6 etapas y ya consideran que los biomarcadores son indicadores válidos de los cambios neuropatológicos de la enfermedad del Alzheimer. Esto quiere decir que tenían la misma equivalencia encontrar los biomarcadores positivos a encontrar los cambios en la autopsia de las placas beta amiloides y de los ovillos neurofibrilares. Esto conlleva al desarrollo del modelo ATN de biomarcadores, que va a ser el enfoque central de la plática del día de hoy. Antes de pasar a los biomarcadores, voy a tocar muy brevemente la parte de la fisiopatología para entender un poco más acerca de ellos. Existen varias hipótesis acerca de los cambios patológicos de la enfermedad del Alzheimer. Para cuestiones del día de hoy de la magistral, nos vamos a centrar en 2 hipótesis que son las más estudiadas. Una de ellas es la de las placas neuríticas, que corresponden al depósito beta amiloide extracelular de distribución difusa en la corteza cerebral. Otra hipótesis fisiopatológica son los ovillos neurofibrilares, que corresponden al depósito de tau, principalmente en el lóbulo temporal medial y posteriormente se extienden a otras zonas del cerebro. También en la enfermedad de Alzheimer ocurren lesiones negativas como lo son. En esta animación de aquí vamos a comparar un poco la vía amiloidogénica y la vía no amiloidogénica de la enfermedad. Vemos que en una neurona sana encontramos aquí nuestra proteína APP, que es una proteína transmembrana que juega un papel importante en el desarrollo y la reparación neuronal. En situaciones normales o no patológicas, esta proteína APP es escindida por la alfa y por la gamma secretasa, formando así monómeros no solubles, que pueden ser reciclados. En condiciones patológicas, cuando esta proteína se escinde por la beta secretasa en lugar de la alfa secretasa, va a generar monómeros de beta amiloide, los cuales van a tender a aglomerarse y depositarse entre las neuronas. Esto va a interrumpir la señalización de ellas, va a alterar el metabolismo y va a producir una respuesta inflamatoria de las neuronas vecinas. Nuestro segundo mecanismo fisiopatológico es el depósito de tau. En esta imagen, la imagen de aquí, vemos el citoesqueleto de las neuronas. Los microtúbulos se van a encontrar estabilizados por las proteínas tau. Cuando estas son hiperfosforiladas, van a tender a separarse del microtúbulo y a conglomerarse fuera de él. Y se formen los ovillos neurofibrilares, los cuales se van a depositar dentro de las neuronas
alterando la sinapsis, ocasionando apoptosis celular y atrofia y pérdida neuronal. Y ahora sí vamos a adentrarnos a explicar cada parte del modelo ATN de nuestros biomarcadores. Este se divide en tres. La primera parte va a corresponder a la parte A de nuestros biomarcadores, que estos son los biomarcadores que detectan el depósito de placas beta-amiloide. Dentro de estos tenemos el marcador beta-amiloide de 42 aminoácidos en líquido cefalorraquídeo y el marcador beta-amiloide por PET. La segunda parte de nuestros biomarcadores va a corresponder a los biomarcadores que detectan el depósito de proteína tau. Dentro de ellos tenemos a la tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo y a la captación de tau por PET. Y por último, nuestros marcadores de neurodegeneración, dentro de los cuales vamos a encontrar la atrofia celular, la atrofia cerebral por resonancia magnética, el fluorodesoxiglucosa PET que detecta el hipometabolismo cerebral y la tau total por líquido cefalorraquídeo. A su vez, este esquema de biomarcadores los divide, como lo ven en la imagen, entre la parte derecha establecer el diagnóstico de la enfermedad y los biomarcadores que se encuentran en la parte derecha de la pantalla, que van a corresponder a los biomarcadores que nos van a ser de utilidad para estadificar a la enfermedad. Los primeros biomarcadores en alterarse o en detectarse son los marcadores beta-amiloides. Estos se pueden detectar hasta 20 años antes del inicio sintomático del paciente. Y si bien un depósito beta-amiloide no va a ser suficiente para causar deterioro cognitivo, este va a iniciar una cascada patológica que va a conllevar a una taupatía y en neurodegeneración que van a causar el deterioro cognitivo. El tener positivo el marcador beta-amiloide nos va a clasificar a nuestro paciente dentro del Alzheimer Continuum o del espectro de Alzheimer. Si nuestro paciente tiene también marcadores positivos tau, se puede clasificar al paciente como un paciente con enfermedad de Alzheimer. Pero si el paciente tiene únicamente el biomarcador amiloide positivo, se va a categorizar como cambios patológicos de enfermedad de Alzheimer. Esta mezcla de positividad de biomarcadores nos puede ayudar a clasificar a nuestros pacientes en 3 grupos principales y 5 subgrupos. Dentro de estos pacientes encontramos a los que tienen negativos los marcadores tanto amiloides como de tau y los de neurodegeneración. El segundo grupo va a ser el grupo que va a contar con los marcadores amiloides positivos. Estos, como ya había mencionado, automáticamente van a entrar dentro del grupo del espectro de Alzheimer. Si estos pacientes tienen únicamente el biomarcador amiloide positivo y los demás negativos, se van a clasificar como cambios patológicos de Alzheimer. Si estos pacientes, aparte de tener el biomarcador amiloide positivo, tienen también el marcador positivo para tau, ya se les puede denominar como enfermedad de Alzheimer. Y si estos pacientes tienen positivos los marcadores amiloides y de neurodegeneración con el tau negativo, se clasifican como enfermedad de Alzheimer más cambios no relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Si estos pacientes tienen los marcadores amiloides negativos y cualquiera de los demás positivos, corresponden a cambios patológicos no relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Para tener un poco más de comprensión de esta clasificación, tenemos aquí el caso de 2 pacientes obtenidos de la Clínica Mayo, en donde podemos comparar el primer caso de acá de la derecha, que es un femenino positivos los marcadores de captación PET, los marcadores de captación de tau y cambios de atrofia en la resonancia magnética. Como esta paciente tiene los 3 biomarcadores positivos, podemos concluir que es una paciente con enfermedad de Alzheimer. Si esto lo comparamos con el caso del otro lado de la pantalla, él es un masculino de 67 años sin deterioro cognitivo, a quien de igual manera se le realizaron los 3 biomarcadores. Este paciente tenía marcadores para depósito amiloide positivos y marcadores negativos para depósito de tau y de neurodegeneración,
Por lo tanto, este paciente se categoriza como un paciente con cambios patológicos de enfermedad de Alzheimer. Con eso concluimos que nuestro modelo ATN va a tener diferentes roles. Los marcadores amiloides que corresponden a la letra A nos pueden ayudar a determinar si un paciente forma parte o no del Alzheimer continuum. Los marcadores Tau nos pueden ayudar a determinar si los pacientes que forman parte del Alzheimer continuum tienen o no enfermedad de Alzheimer o únicamente cambios patológicos relacionados al Alzheimer. Y los biomarcadores de neurodegeneración, si bien estos no van a ser útiles para determinar el diagnóstico de la enfermedad, nos pueden ayudar a estadificar la severidad. El primer artículo que habló acerca de los biomarcadores beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo salió en el año 2003. Y este es un artículo que comparó la medición del marcador beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo en 27 pacientes con enfermedad de Alzheimer y lo comparó con 35 pacientes sin la enfermedad. Este estudio pudo concluir que los pacientes que encontraban con enfermedad de Alzheimer se encontraban niveles disminuidos del beta-42 y beta-40 amiloide en líquido cefalorraquídeo. Este estudio también hizo un seguimiento a 3 años. Y lo que pudo encontrar con este seguimiento es que los pacientes que entraron al estudio cognitivamente normales y posteriormente desarrollaron Alzheimer tenían un nivel bajo de beta-42 amiloide en la medición inicial. Esto se traduce a que estos pacientes tienen un riesgo, los pacientes con marcador positivo tienen un riesgo de 8 veces más para desarrollar demencia. Y también se encontró que ningún paciente que tenía elevado los niveles de beta-42 amiloide en líquido cefalorraquídeo llegó a desarrollar enfermedad de Alzheimer. Se estudió también la relación del beta-42 niveles altos de placas neuríticas en la neocorteza y en el hipocampo se relacionaron con niveles bajos de depósito, niveles bajos de beta-42 amiloide en líquido cefalorraquídeo. Concluyendo que este biomarcador, la disminución del beta-42 amiloide en líquido cefalorraquídeo, se va a encontrar en pacientes sintomáticos con enfermedad de Alzheimer y en pacientes asintomáticos que se encuentran en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los siguientes estudios siguieron encontrando una correlación entre los depósitos de las placas neuríticas histopatológicos y la captación beta-amiloide por PET. Incluso llegaron a encontrar que la positividad de este marcador en líquido cefalorraquídeo precede a la detección beta-amiloide por PET. Y una utilidad importante de este biomarcador es que se ha estado utilizando para la diagnóstica. Este es un proceso de la farmacodinámica que nos ayuda a identificar y monitorizar los efectos farmacológicos. Por ejemplo, ayuda a monitorizar la disminución de la carga beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo cuando se pongan a prueba algunos fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la beta-secretasa. Ahora hablando de nuestro biomarcador este estudio utilizó un radiofármaco de Pittsburgh o PIB y comparó los estudios del PET de 16 pacientes con enfermedad de Alzheimer contra 9 pacientes controles. Y como podemos ver en la imagen, se encontró un nivel elevado de captación en los pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, concluyendo que el PET con el radiofármaco PIB provee una información cuantitativa del depósito amiloide. A este estudio le siguieron varios otros en los que se pudieron ir desarrollando nuevos radiofármacos que nos ayudan a detectar la captación beta-amiloide a nivel cerebral. Y estos son los 5 que tenemos o que se han descubierto recientemente. De igual forma, se comparó o se estudió la efectividad de este biomarcador para detectar la carga beta-amiloide en el estudio histopatológico. Entonces, este estudio lo que hizo fue comparar los estudios de imagen y el corte histopatológico
en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Incluyó 35 pacientes a los cuales se realizó un PET con el radiofármaco florbetapir y posterior a su muerte, que ocurrió en aproximadamente unos 99 días en promedio, lo comparó con los hallazgos histopatológicos de depósito beta amiloide en el histopatológico. Los pacientes que tenían una captación moderada de beta amiloide por el PET tenían una carga moderada de placas neuríticas en el histopatológico, y los pacientes que tenían una captación aumentada o una alta captación tenían también una carga alta de beta amiloide en el estudio histopatológico. Esto nos ayuda a concluir que el beta amiloide PET en relación con los hallazgos histopatológicos tiene una sensibilidad del hasta el 98% y una especificidad de hasta el 100% para la detección de placas neuríticas. Entonces, este nos podría ser de utilidad como una visualización directa de la acumulación de las placas beta amiloide. Vamos a pasar a nuestro siguiente grupo de biomarcadores, que son los biomarcadores Tau. Desde 1995 ya se había estudiado la relación entre una elevación de proteínas Tau en el líquido cefalorraquídeo con pacientes con enfermedad de Alzheimer. Posteriormente se fue estudiando aún más y lograron encontrarse a dos se determina como un marcador específico de la enfermedad de Alzheimer. Actualmente tenemos dos epítopos, que son la tau fosforilada 181 y la tau fosforilada 217. También tenemos a nuestra tau total, que nos va a ayudar como un marcador general de neurodegeneración. Este va a formar parte de nuestro apartado N, de nuestro modelo de biomarcadores, a comparación de la tau fosforilada, que va a formar parte de nuestro marcador T específico para enfermedad de Alzheimer. Se vio que la tau total se encuentra elevada en otros tipos de trastornos de neurodegeneración, inclusive en otros aspectos de lesión neuronal. Por ejemplo, en pacientes después de un EBC, se encontró una elevación de la tau fosforilada, encontrando que niveles normales de tau total, encontrando niveles normales de tau fosforilada. Y en otras enfermedades, como la de Creutzfeldt-Jakob, se encontró también una elevación de la tau total de hasta 20 veces mayor de lo que se encuentra en un paciente con enfermedad de Alzheimer, manteniendo la tau fosforilada disminuida. Con esto concluimos que nuestros biomarcadores de tau fosforilada nos van a servir nos van a reflejar la formación de ovillos neurofibrilares, y que se va a encontrar normal en otros trastornos neurodegenerativos. Pasando a nuestro siguiente biomarcador, que es el tau PET. Tiene dos grandes diferencias con nuestro otro biomarcador, que era el beta amiloide PET. Una de ellas es que este biomarcador nos va a predecir las tasas de deterioro cognitivo y atrofia. Como podemos ver en la gráfica, los biomarcadores de beta amiloide, si bien se pueden comenzar a elevar mucho antes, estos van a llegar a una meseta antes de que el paciente llegue a la parte clínica o sintomática de la enfermedad. A diferencia de los biomarcadores tau, como tau PET, que va a continuar aumentando de manera exponencial antes de que inicie la fase asintomática, y va a continuar elevándose de manera paralela a la progresión de la enfermedad. Es por eso por lo que nos va a servir para predecir las tasas de deterioro cognitivo y atrofia. Otra diferencia que tienen este tipo de biomarcadores es que van a ser específicos para los diferentes fenotípicos clínicos de la enfermedad de Alzheimer. Acá tenemos 4 imágenes que nos van a ilustrar los diferentes fenotipos, y vemos aquí las imágenes del tau PET. Las vamos a comparar aquí también con el fluorodesoxiglucosa de manera conjunta. Entonces, para iniciar encontramos nuestro
fenotipo amnésico, que es el fenotípico clásico de la enfermedad de Alzheimer. Y en este podemos detectar una taupatía y un hipometabolismo aquí en zonas temporoparietales. Nuestro siguiente fenotipo es la variante del lenguaje o la variante logopénica, y en esta podemos encontrar taupatía e hipometabolismo asimétricas de predominio en el lóbulo izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Nuestra variante fenotípica visual o de atrofia cortical posterior nos va a demostrar una taupatía y un hipometabolismo en zona temporal posterior parietal y sobre todo en la parte occipital. Y por último, nuestra variante disejecutiva, esta nos va a demostrar una taupatía y un hipometabolismo en zona temporal parietal, pero sobre todo también en las zonas frontales. Y pasando a nuestro último grupo de biomarcadores, que son los biomarcadores de neurodegeneración. Estos, como ya les había mencionado, no nos van a ser de utilidad para establecer un diagnóstico, pero nos sirven para establecer o para estadificar a la enfermedad. Y estos nos van a ayudar a predecir. En 2010 se publicó un modelo dinámico de biomarcadores en el cual se concluyó que de manera inicial los pacientes presentaban una acumulación o un depósito beta amiloide, que como ya sabemos puede ser detectado tanto por PET o por líquido cefalorraquídeo. Posteriormente se van a alterar los biomarcadores que causan una pérdida o alteración sináptica, como lo son el hipometabolismo cortical detectado por el fluorodesoxiglucosa PET. Y por último, los biomarcadores que van a reflejar pérdida neuronal, como es la atrofia cerebral en la resonancia magnética. Este modelo hipotético de la dinámica de biomarcadores posteriormente fue comprobado en el año 2016, en donde se pudo concluir que la neurodegeneración sí es el aspecto del cambio neuropatológico de la enfermedad de Alzheimer que más se correlaciona estrechamente con el inicio de síntomas. Aquí están nuestros 3 marcadores de neurodegeneración. La resonancia magnética nos va a detectar se va a correlacionar con una pérdida neuronal y nos va a demostrar una atrofia cerebral principalmente del lóbulo temporal medial y del hipocampo. También una pérdida sináptica. Y en ellos podemos ver un hipometabolismo cortical, principalmente de zonas temporoparietales y del giro cingulado posterior. Y esta es la imagen que ya les había mencionado anteriormente, en donde también podemos ver que la utilidad de este biomarcador va a ser diferenciarnos entre los diferentes fenotipos de la enfermedad de Alzheimer. Y por último, nuestro biomarcador de tau total, que también ya habíamos hablado de él, que este va a ser un marcador general de la neurodegeneración y nos va a detectar la intensidad de la lesión neuronal. ¿Cuáles son las direcciones a futuro que tenemos con los biomarcadores? Inicialmente, pues el desarrollo de más biomarcadores, principalmente los de líquido cefalorraquídeo. Tenemos todos estos que son los que se están estudiando ahorita actualmente. Inclusive se están estudiando biomarcadores que no están relacionados a la enfermedad de Alzheimer, que nos pueden servir de utilidad para realizar diagnósticos diferenciales con otros trastornos neurodegenerativos. Y una de las actualizaciones más recientes y más importantes pues son los nuevos biomarcadores séricos. Estos, aparte de que nos pueden servir para el diagnóstico en la práctica clínica de la enfermedad de Alzheimer, de PET, y también nos puede ayudar como una técnica no invasiva para la detección de biomarcadores, disminuyendo la necesidad de realizar punciones lumbares. Este biomarcador también podría considerarse como una herramienta de tamizaje temprano. Aquí en la parte de arriba vemos a los 4 biomarcadores séricos que son los que están siendo estudiados, y los primeros 2 son los que ya están más ampliamente aceptados.
Vemos aquí un estudio publicado recientemente en el año 2020 en la Universidad de Washington, en donde lo que hizo fue estudiar la precisión diagnóstica que tiene el biomarcador sérico de beta amiloide para la detección de la beta amiloidosis por PET. Lo que hizo este estudio es que incluyó a 158 participantes y le realizó de manera inicial un estudio PET con captación beta amiloide y posteriormente hizo un análisis ROC para determinar la capacidad de este nuevo biomarcador sérico para detectar el estado de beta amiloide PET. En este estudio se pudo encontrar que pacientes que tenían PET positivo para captación amiloide tenían también niveles disminuidos de este biomarcador a nivel amiloide por PET con un área bajo la curva de 0.88. De manera comparativa, se estudió también la capacidad del marcador en líquido cefalorraquídeo, que ya sabemos que es un marcador bastante útil para detectar el estado de beta amiloide por PET. Y este tuvo un área bajo la curva de 0.88. Si bien esta área bajo de la curva fue un poco mayor al biomarcador sérico, ese estudio pudo concluir que si le sumamos otros factores a nuestros biomarcadores plasmáticos, como lo son la edad y la positividad de la apopoliproteína E4, podemos aumentar el área bajo la curva de 0.88 a 0.94, haciendo que nuestro biomarcador sérico sea un predictor casi perfecto del estado de beta amiloide por PET. Este estudio también estudió la progresión de 2 a 9 años de pacientes que inicialmente tenían un beta amiloide PET negativo, pero que tenían positivo los biomarcadores séricos. Y se descubrió que esos pacientes tuvieron 15 veces más riesgo de convertirse a beta amiloide positivo por PET. Esto nos concluye que el marcador plasmático se vuelve positivo incluso antes que el biomarcador por PET de beta amiloide, que como ya habíamos mencionado, se vuelve positivo hasta desarrollar demencia. Nuestro otro biomarcador sérico es el biomarcador de tau. Un estudio que incluyó casi 600 participantes estudió la asociación de niveles de tau plasmática, de tau fosforilada plasmática contra los niveles de tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo, encontrando una asociación estadísticamente significativa con una P menor de 0.001. También estudió la relación del biomarcador plasmático con el biomarcador por PET, encontrando que niveles altos de la tau fosforilada corresponden o se asocian con una mayor captación de tau por PET. Y el área bajo la curva de este nuevo biomarcador sérico fue de 0.94, lo cual es muy comparable con el área bajo la curva de los demás biomarcadores que sabemos que ya funcionan, como lo son el tau PET y el tau en líquido cefalorraquídeo. Otra utilidad que tiene este biomarcador es que este se comienza a elevar desde etapas preclínicas y comienza a elevarse de manera paralela con la progresión de la enfermedad, por lo cual nos podría ser de utilidad para estudiar esta progresión. También este estudio hizo un seguimiento a 5 años y pudo concluir que los pacientes que tenían para padecer enfermedad de Alzheimer en el futuro. Bueno, y por último, también tenemos a nuestros marcadores genéticos. Estos son un grupo de aproximadamente unas 40 variables que incluyen marcadores de riesgo y marcadores protectores que nos pueden ayudar a realizar un cálculo de riesgo poligénico que nos pueden ayudar a determinar con una precisión de hasta el 85% a las personas que padecen enfermedad de Alzheimer. Y les comparto aquí una tabla con los puntos de corte de algunos de nuestros biomarcadores obtenidos de las referencias y también algunos modificados por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. ¿Y qué es lo que concluimos de esta plática? Pues debido a que nuestros biomarcadores son indicadores válidos de los cambios neuropatológicos de la enfermedad de Alzheimer, esos nos permiten establecer con certeza el diagnóstico de una enfermedad en la que el único medio de verificación previo era la autopsia.
Los biomarcadores, principalmente los beta-amiloides, nos permiten identificar a los pacientes que están en riesgo de desarrollar demencia hasta 20 años antes del inicio de su fase clínica, con lo cual nos puede dar una ventana de hasta 20 años para implementar estrategias de prevención detallada para comprender el contexto clínico y el contexto personal completo del paciente. Algunas aplicaciones a futuro, pues sobre todo tenemos de los biomarcadores séricos, ya que se ha visto que esos tienen una eficacia similar a los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y de imagen, por lo que pueden servir como herramientas no invasivas para la detección y tamizaje de pacientes en riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y pueden ser muy útiles para los estudios. Se espera también que a lo largo de los años continúe o se expande el uso de estos biomarcadores en la diagnóstica como auxiliares para el desarrollo de nuevos fármacos. Todo esto con la esperanza de algún día poder iniciar terapias farmacológicas especializadas e individualizadas antes de que avancen los cambios patológicos irreversibles de la enfermedad. Vamos a concluir esta plática con una frase que dijo un paciente con enfermedad de Alzheimer al equipo de geriatría, que es: ya no sé quién soy y tampoco sé qué será lo siguiente que olvide. Muchas gracias.